Hola, ¿cómo te va? Buenos días. En este segundo video de lo que tiene que ver con la parte de reparación de placas electrónicas o electrónica basado en lo que es línea blanca, en este caso aire acondicionados, le voy a presentar este segundo video cortito, sencillo, en donde voy a estar hablando de lo que es, a ver, lo voy a mostrar acá, que es este componente en lo que es la placa electrónica en sí, en lo que tiene que ver aire acondicionado. Pero antes que nada quiero hacer una definición de lo que es el transformador y para qué sirve. Entonces, volviendo al tema, podemos decir entonces que un transformador es un dispositivo, en este caso, que convierte lo que es la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, podríamos llamarlo, en energía alterna de otro nivel de tensión, ¿sí? Espero que se entienda un poquito ese concepto. Lo voy a tratar de hacer bastante fácil para que se entienda, basándose entonces lo que podríamos llamar este fenómeno de inducción electromagnética, ¿sí? Existen diferentes tipos en cuanto a su composición física en relación a cada uno de estos elementos. Como por ejemplo, están aislados entre sí eléctricamente, no se tocan en ningún momento. La única conexión entre las bobinas la constituye, digamos, el flujo magnético que se genera acá. Es común, digamos, que se establece en el núcleo esta relación de magnetismo, por llamarlo de alguna manera, en donde la única conexión que existe es solamente el que está cerca, digamos. Por otra parte, el flujo magnético común que se establece en el núcleo generalmente es fabricado de hierro, de láminas, de aceros eléctricos. Tiene una aleación apropiada para poder optimizar muchas veces el flujo magnético que se genera dentro de su cuerpo, ¿sí? Entonces, la bobina o desvanado, que también se lo denomina así como primario y secundario, ¿sí? Nosotros lo vamos a encontrar acá, ¿sí? Un lado es el primario y el otro lado es el secundario. La bobina o desvanado entonces se denomina primario o secundario según corresponde la entrada o salida del sistema en este tipo respectivamente de si es alterna, va a salir alterna en nuestro caso cuando nosotros hablamos de en lo que es aire acondicionado. En este caso nosotros vemos también en esta placa electrónica de aire acondicionado que el transformador es un poco diferente a pero en definitiva cumple la misma función que este otro, que tiene dos cables, que tiene una entrada en los cables más gruesos, tiene la entrada de 220 volts y tiene una salida aproximadamente entre 12 y 15 volts. Lo que hace el transformador en este caso, y esto quiero aclarar porque muchas veces me consultan o también se presta a confusiones, que el transformador lo que hace es te suministra a través de los 220 una corriente continua del otro lado, y no es así en este caso, ¿sí? En este caso entra a los 220 volts por el primario y por el secundario sale 12 o 15 volts también de corriente alterna. A no confundirse con eso, chicos, porque muchas veces se presta a confusión estas cuestiones. Recién a partir del secundario, ¿sí? Y con la ayuda de lo que son los diodos, los puentes diodo rectificadores, que vamos a hablar en otro video, es lo que hace es transformar la corriente alterna, ¿sí?, a la corriente continua. ¿Para qué? Para que me alimente toda la placa del secundario. Vale recordar que las placas electrónicas de aire acondicionado se dividen en dos partes, ¿sí? En una parte nosotros vamos a encontrar todo lo que es la parte caliente, si se le quiere llamar, o la parte primaria, que es en donde en sí la placa va a trabajar o se va a alimentar de 220 volts. En algunos casos, ¿sí? En algunos casos
y hasta un cierto punto se va a alimentar con 220 volts. Y después, a través del protagonista de hoy, que es el transformador, él lo que va a hacer es bajar el voltaje. Siempre corriente alterna, vuelvo a repetir, va a bajar el voltaje para que a través de los puentes de diodos rectificadores haga la rectificación, dada la redundancia, de alterna a continua a través de unos procesos que se generan con estos componentes electrónicos que vamos a seguir hablando a lo largo de esta seguidilla de videos que voy a ir subiendo. Bien, dicho eso, ¿dónde va conectado lo que es el transformador? Como dijimos que está en la etapa de suministro, ¿sí?, que también forma parte de lo que es suministro, el transformador, él va a tener acá su enchufe de entrada de 220 volts y en esta parte va a tener lo que es la entrada o la salida, mejor dicho, de 15 o 12 volts de corriente alterna, para luego hacer su trabajo conjuntamente con los diodos rectificadores para que haga la rectificación de la corriente de alterna a continua. No siempre vienen así sueltos, ¿sí? No siempre vienen así sueltos los transformadores y no siempre tienen la salida de 12 o 15 volts. Por lo general sí, pero no siempre. En este caso es un poco diferente. O sea, en el sentido que no tiene los dos cables, sino que viene puesto por la placa. También hay que reconocer de que existen las placas con fuente conmutadas y fuentes lineales en lo que es línea blanca. Esto lo vamos a encontrar siempre que intervengamos una placa electrónica de aire acondicionado, sea monofásico o sea este otro que es trifásico, perdón por la mugre que tiene, o sea trifásico, ¿no? O sea, siempre va a estar presente porque necesita de ese componente para poder hacer el buen funcionamiento de toda la unidad. Bien, en otro video le voy a estar mostrando cómo es lo que sigue en relación a los puentes de diodos rectificadores y los otros elementos, y qué es lo que hace y qué es lo que no hace cuando está dañado o cuando está funcionando bien. Nada, esto es simple, sencillo, así de cortito este video que le quería mostrar hoy. Nos vemos, chicos, en la próxima.